Qué bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en el libro de Tesalonicenses, donde hemos estado varias semanas. Ya estamos en el estudio 10. Estudio 10. No en el estudio 1. Estudio 10. Y estamos en capítulo 3. Capítulo 3 del libro, segunda carta de Tesalonicenses. Segunda carta. Bueno, hay un error ahí. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 1 al 5. Versículos 1 al 5. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo, ¿cierto? Apóstol Pablo. Y él dice, ¿y quiénes los nosotros? Pablo, Silvano y Timoteo, ¿cierto? Por lo menos los tres. Silvano, ¿quién es Silvano? Otro nombre por Silvano. Silas. ¿Y qué pasó con Silas y Pablo? No recuerdan la historia de quedaron en la cárcel y qué pasó. Cantaban en la cárcel y el carcelero fue salvo, ¿cierto? Recuerdan la historia. Entonces, Silvano y Timoteo, había los tres. Entonces, Pablo dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Entonces, él está hablando de él, de Silvano, de Silas y de Timoteo, por lo menos. Había los tres, ¿cierto? Y él dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza, respeto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Vamos a orar. Padre, de nuevo venimos a tu presencia, reconociendo nuestra necesidad de ti. Padre, sabemos que sin ti nada podemos hacer. Y Padre, estamos conscientes que estamos manejando en esta mañana la palabra tuya, no la palabra nuestra. Y Padre, que esta palabra es palabra viva, palabra eficaz. Y Padre, es para nuestro bien esta palabra que tenemos en nuestras manos. Padre, es palabra para hacernos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y Padre, queremos pedirte la dirección de tu Espíritu Santo en esta mañana, para que tú nos guíes, nos llenas cada uno con sabiduría, con entendimiento, para que podamos ser nutridos también, Padre, en esta palabra, para que podamos, Padre, poner en práctica tu palabra. Podemos, Padre, usarla en nuestras vidas. Padre, esto te pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
en estos 5 versículos tenemos bueno, está dividido entre 2 lugares. El apóstol Pablo está en los primeros 2 versículos hablando de él, de su situación, de donde él está. En este momento él está en Corinto. Si vamos a capítulo 18 de Hechos, del libro de Hechos, encontramos que él está en Corinto, está un tiempo allá. Si leemos los capítulos anteriores, encontramos que él andaba por Asia, que hoy día es Turquía, en la mapa moderna. Encontramos que es Turquía y él andaba por ahí, había recogido a un joven Timoteo en el camino y con Silas iba haciendo su viaje misionero, pero las cosas no iban como ellos querían. Ellos querían ir por una parte y no sentían la libertad. Dice que el Espíritu Santo no les daba la libertad para predicar como ellos querían. Y entonces querían ir a una parte y no podían, quería otra parte y no podían. Y finalmente Pablo recibió una visión del Señor y parecía que lo estaban llamando desde lejos de Macedonia. Y Macedonia es una parte en el norte de donde estaban ellos, noroeste, de donde estaban, y entonces se fueron y llegaron ahí, y la primera cosa que llegaron a Filipos, y la primera cosa que pasó es que los metieron en la cárcel. Salieron de la cárcel de allá y se fueron a Tesalónica. Y en Tesalónica estaban 3 semanas, 3 sábados. Y parece que una iglesia fue formada en 3 semanas. Qué bella, cierta historia. Una iglesia formada en 3 sábados. Que si nosotros podríamos hacer eso hoy, ¿cierto? ¿Ah? Y de ahí tenían que salir porque un alboroto, y salieron de allá y llegaron por final a Atenas, y de Atenas llegó a Corinto. Y Pablo ahora está enviando una segunda carta a la iglesia de Tesalónica, mientras que él está unos 18 meses en Corinto, enseñando, formando unos creyentes en Corinto. Y este es lo que tenemos ahora. Y él dice a ellos en esta primer carta: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificado, así como lo fue entre vosotros. De la misma manera que fue entre vosotros, los de Tesalónica, ¿cierto? Imagínense, 3 semanas y fue formada una iglesia. La palabra de Dios corrió bien en 3 semanas, ¿cierto que sí? ¿Fue el Señor glorificado, la palabra de Dios glorificado en esas 3 semanas? ¿Cierto que sí? ¿Cierto? En esta ciudad.
Entonces, tenemos esta exhortación final, capítulo 3, esa exhortación final del apóstol Pablo en capítulo 3. Oración, pidiendo oración por él y por los que estaban con él. Y ya hemos hablado de que si usted quiere volver a leer en su casa, Hechos capítulo 18, se va a leer dónde está el apóstol Pablo en este momento. Pablo reconoce 3 cosas en esos 2 versículos. Primeramente, no 3, 4. Bueno, ahí de pronto usted va a encontrar más, pero yo tengo 4. Pablo reconoce varias cosas. Primeramente, la eficacia de la oración. La oración tiene poder. ¿Estamos convencidos que la oración tiene poder? Cuidado. Cuidado. Porque de pronto estamos haciéndonos un hueco. ¿De verdad estamos convencidos de la oración tiene poder? En Hechos, en Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orar unos por otros, para que seas sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿cierto? Eso es lo que dice Santiago. Y decimos, amén, ¿cierto? Decimos, amén. En Samuel capítulo 12 y versículo 23, y ese versículo siempre me encanta, bueno, me encanta, pero me matilla. Samuel dice, así que lejos sea de mí que peque yo, contra Jehová, cesando de rogar, cesando de orar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Samuel, el profeta de Dios en el tiempo antiguo, del Antiguo Testamento, él consideró un pecado de no orar por la nación de Israel. Tanto fue la importancia para él de la oración. Nosotros tenemos esa misma fervor, esa misma aprecio de la oración, que lo consideramos como un pecado de no orar. Para usted es un pecado no orar, un pecado delante de Dios. Eso es lo que dice Samuel. Él lo consideró un pecado, no un pecadito. ¿Qué pecadito? ¿Cierto? Decimos, ¿qué pecadito? Pero Samuel lo consideró un pecado delante de Jehová, no orar por el pueblo de Dios. La otra cosa que nos muestra es que Pablo reconoció su debilidad, que él necesitaba la oración del pueblo de Dios. Él era el gran, bueno, para nosotros, él era el gran apóstol Pablo, ¿cierto? Nosotros decimos el apóstol Pablo, ¿cierto que sí? Pero el apóstol Pablo no andaba diciendo, aquí soy yo, el gran apóstol Pablo, ¿o sí?
Cuando él entraba a una ciudad, le ponía pancartas diciendo, aquí está el gran apóstol Pablo. Muchas veces tenían que él entrar de escondite, ¿cierto? Y salir en una canasta para que no le cogen. Nosotros hoy día decimos el gran apóstol Pablo, pero cuando el apóstol Pablo anduvo en la tierra, para muchos él era un don nadie. Pero en las manos de Dios, Dios dijo, instrumento mío será para los gentiles. Pablo estudiaba bajo las manos de quién? La enseñanza. ¿Y quién era Gamaliel? ¿Quién es el más grande maestro en Colombia? ¿Quién consideran como el más de los grandes maestros en Colombia? Este era Gamaliel en los tiempos de Pablo. Y Pablo estudió en la universidad de él. Pero Pablo reconoció su debilidad, que él necesitaba que unos hermanos de un poco de tiempo, un año de creyente, no unos hermanos de años de creyentes, unos hermanos de un año de creyente. ¿Cuántos hermanos aquí hay hoy de un año de creyente? ¿Hay unos hermanos de un año de creyente? Un año de creyente, hermano, usted es más de un año de creyente. ¿Dónde está Francisco? Bueno, ahí él es menos de un año de creyente, pero hermano Francisco es de menos de un año de creyente. El hermano Alfonso. Esas personas eran de la iglesia de Tesalónica. Y el apóstol Pablo dice a ellos, hermanos, oren por mí. Porque yo necesito la oración suya. Porque yo necesito. Su debilidad, su necesidad. El apóstol Pablo no andaba diciendo es que yo soy. El gran apóstol Pablo, yo no necesito que usted ore por mí. Yo necesito orar por usted. No. ¿Cómo sentimos cuando estamos pensando eso? ¿Le da como un poquito de piel de gallina? Como es cosquilla. Siente como, a mí me siente como, dice en Juan 15, versículo 4, que sin Dios nada podéis hacer. ¿Quién no puede hacer nada sin Dios? ¿El apóstol Pablo o Francisco o don Alfonso? Todos. Hay una persona en esta
salón en esta mañana que no, que pueda hacer algo sin Dios? ¿Algo de valor en la obra de Dios sin Dios? No hay. Ninguno de nosotros podemos hacer algo de valor en nuestro espíritu sin Dios. Sin Dios nada podamos hacer. Y el apóstol Pablo estaba convencido, aún siendo el siervo de Dios, el encomendado por Dios, por el Señor en el camino de Damasco, teniendo la visión de Dios, aún de ir a Damasco, de ver la obra, el poder de Dios en su vida en tantas maneras, estaba convencido que él necesitaba la oración de unos creyentes de menos de un año. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debe hablar. Son palabras conmovedoras, ¿cierto? El apóstol Pablo en prisión, ahí es más adelante en su vida cristiana, ya está en prisiones en Roma. Y él escribiendo a la iglesia de Éfeso y diciéndoles, hermanos, oren por mí, por favor, oren por mí, para que aún en estas cadenas yo pueda hablar el evangelio de Cristo. La otra cosa que él reconoció es que el ministerio es de un equipo, del cuerpo. Y la oración es de todo el cuerpo. El ministerio de la iglesia es del cuerpo. ¿Qué es la iglesia? Nos dice la escritura que es un cuerpo, ¿cierto? ¿Es el cuerpo de quién? Es de Cristo. Y la oración es parte del cuerpo. ¿Todo el cuerpo puede hacer todo? ¿Todo el cuerpo puede hacer todo? Una persona me dice que no. Entonces, una persona está equivocada.
O una persona está equivocada o que una persona sabe y todos los otros no tienen idea. Hermanos, sabemos que todos no pueden hacer todo, ¿cierto? ¿Cierto? Hay dones, ¿cierto? El Señor abre puertas para uno hacer una cosa y otro para hacer otras cosas. ¿Cierto que sí? El Señor le da oportunidad de hacer una cosa que no me da a mí. ¿Cierto? El Señor me abre una oportunidad de hacer una cosa que no le abre a usted. Y viceversa. Pero el ministerio es de un equipo y nosotros somos un equipo, nosotros somos un cuerpo y esa es la razón por la cual necesitamos estar, bueno, unidos, pero estamos orando como el apóstol Pablo, pidiendo que la iglesia de Tesalónica ora por él, porque él está como 400, 300, 400 kilómetros. Me imagino como anda el burro en ese tiempo, era más de 400 kilómetros de distancia de Tesalónica a Corinto. Y en Hechos capítulo 2, 42 nos habla, nos dice que ellos perseveraban como iglesia en la oración. Y en Hechos capítulo 2, la perseverancia en la iglesia o la perseverancia ahí en la oración, ¿cómo era? Bueno, la perseverancia en Hechos capítulo 2 era que ellos en su casa perseveraban en la oración o ellos como iglesia unida perseveraban en la oración. Unánimes. Continuamente. Hermanos, yo creo que ellos perseveraban juntos, unidos. Hay 3 peticiones específicas que Pablo hace aquí en estos 2 versículos. Primeramente, que la palabra del Señor corra. ¿Sí? Segunda, que sea la palabra del Señor glorificada. Que Pablo y los que estaban con él sean librados de hombres perversos y malos. ¿Cierto? 3 cosas específicas. 3 peticiones todavía vigentes para el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Podemos orar el martes en la reunión de oración por esas 3 peticiones. Y esas 3 peticiones sean vigentes para el tiempo en que vivimos. Necesitamos orar que la palabra del Señor corre
en el tiempo, en los días de hoy. Necesitamos orar que la palabra del Señor sea glorificada en esa ciudad de Tuluá. Y necesitamos orar para que seamos protegidos de hombres perversos y malos. Que la palabra del Señor corra. Ya leímos en Efesios capítulo 6, ¿cierto? Pablo orando. Que aún siendo en la cárcel, que él podía hablar con denuedo la palabra de Dios como él debe hablar. En este versículo en la Biblia de las Américas dice que la palabra del Señor se extiende rápidamente. En inglés dice que tenga libre camino, que no haya ningún obstáculo, que tenga libre camino para que la palabra se extiende. Que puede fluir libremente. Eso es lo que necesitamos en nuestros tiempos, que la palabra de Dios puede fluir con libertad en nuestra sociedad. Cada día los gobiernos, las autoridades están poniendo trabas, poniendo obstáculos para que no podamos predicar. ¿Cierto? De pronto en Colombia estamos no tan frenados en este momento, pero en otras partes del mundo, aún en partes que han sido países como entre comillas libres, aún Canadá, Australia está sufriendo, empezando a sufrir en este momento, aunque tenemos un primer ministro que profesa ser cristiano. Pero no es el gobierno nacional que es el problema, es los gobiernos departamentales que están introduciendo leyes en sus departamentos, que están tratando a impedir la predicación del evangelio. Más adelante en 2 Timoteo, Pablo dice, y a él en 2 Timoteo 2:9, él está en prisión. Y él dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Aunque Pablo es preso, la palabra de Dios no es presa. Nadie puede poner el creyente en la cárcel, pero no puede encarcelar la palabra de Dios. ¿Sí? La segunda petición, que sea glorificada. ¿Cómo es glorificada la palabra de Dios? Cuando ella hace su obra en un pecador. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
La palabra de Dios es glorificada cuando ella hace su obra en un pecador. Cuando un pecador viene a conocimiento de pecado, cuando un pecador acepta a Cristo como su Señor y Salvador. En Hechos capítulo 2, versículos 26 y 27 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a todos los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando ellos escucharon la palabra, dijeron, ¿qué haremos? Y cuando seguimos leyendo, dice, y creyeron, ¿cierto? Y muchos creyeron, 3,000 creyeron y fueron bautizados. Cuando ella hace su obra en un creyente. En 2 Timoteo capítulo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios está glorificada en nuestras vidas cuando la palabra empieza a hacer su obra en nuestras vidas, ¿cierto? Convenciéndonos de nuestro pecado, haciendo su obra en nuestras vidas. Eso es cuando la palabra de Dios es glorificada. Cuando ella es expuesta y Cristo exaltado. Cuando nosotros predicamos la palabra exaltando a Cristo, la palabra de Dios está glorificada. Y la tercera, que sean librados de hombres perversos y malos. Hermanos, pensando en eso, tristemente a veces en vez de orar que un hombre no cae en pecado, parece que estamos a la espera de su caída para juzgarlo y criticarlo. ¿Cierto? Muchas veces, en vez de orar por un hermano, estamos más interesados o más dispuestos a esperar su caída. Y a veces ponemos la piel del banano para que él se cae un poquito más rápido. ¿Cierto? Buscando su caída. Eso no debe ser, hermanos. La palabra dice que sean librados de hombres perversos y malos. Necesitamos estar orando, cuidándonos. Aún un siervo de Dios, Pablo, animó a los hermanos a orar por él. Orar por él. Versículos 3 al 5, un triad de versículos. Sabemos que en la original no había versículos, pero en nuestras Biblias hay un triad de versículos aquí. Y él regresa ahora a Tesalónica, a estos creyentes. Y la confianza de Pablo está en el Señor, quien es siempre fiel. ¿Creemos que el Señor es siempre fiel? Aunque nosotros no estemos fiel, Él siempre es fiel, ¿cierto? Os afirmará, fortalecerá, establecerá, confirmará. Esa es la cuarta vez que Pablo utiliza esta palabra a los tesalonicenses en estas dos cartas. Que se afirma.
en 1 Tesalonicenses 3:2, 3:13, 2 Tesalonicenses 2:17 y en 3:3. Pedro también utiliza la palabra en 5:10, él dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Os afirmará. Pablo tenía la certeza que el Señor iba a afirmar a esos creyentes, porque el Señor es fiel. En versículo 4, él sigue expresando su confianza en el Señor con relación a ellos. Su confianza era que ellos seguirán haciendo lo que Pablo les había enseñado. Y es lo que cada siervo del Señor desea, ¿cierto? Que los creyentes siguen creciendo, siguen haciendo lo que hemos enseñado durante años. Que el Señor encamine sus corazones al amor de Dios. El amor que, bueno, el hermano Megalo habló de ese versículo por la mañana. El amor que nos constriñe. Ese amor de Cristo que nos constriñe. No el mandato de amar. Ese no está hablando del mandato del amar. Sino el amar porque Él nos amó primero. Espero que ninguno de nosotros amamos al Señor porque Él tiene una pistola en nuestra cabeza que tenemos que amarle. ¿Cierto? Porque sería una tristeza que nosotros solamente amamos al Señor porque hay una pistola en nuestra cabeza. Porque eso no es lo que el versículo está diciendo. Que el Señor encamine sus corazones al amor de Dios. La palabra paciencia de Cristo aquí es resistencia, constancia, perseverancia. No es la paciencia de relax, ¿cierto? No es esta paciencia que pasa lo que pasa y estamos tranquilos, no. Es perseverancia, constancia, resistencia. Hebreos 2:12, vemos esta resistencia en el Señor Jesucristo. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Fue todo chévere, todo bien, todo sin ninguna problema. No. Él tenía que resistir. Sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Quiero leer un comentario. Dice, cuando el amor de Dios tiene para los tesalonicenses y que les muestra y que Él les muestra constantemente,
llega a ser el poder motivador de sus vidas. Y cuando la paciencia ejercido por Cristo en medio de un mundo hostil, llega a ser su ejemplo, entonces sí harán y continuarán haciendo todo lo que Dios mediante sus siervos demande de ellos. Cuando el amor de Dios tiene para los tesalonicenses y que Él les muestra constantemente, llega a ser el poder motivador de sus vidas. Cuando este amor de Cristo que nos constriñe llega a ser el poder motivador de nuestras vidas. Y cuando la paciencia es ejercida por Cristo en medio de este mundo hostil, llega a ser su ejemplo para nuestras vidas. Hermano, este es cuando nosotros empezamos a obedecer a Cristo, a vivir nuestras vidas conforme a la palabra de Dios. No tanto conforme a lo que digo yo, a lo que la palabra de Dios nos enseña. Cuando corazones humanos son dirigidos hacia ese amor, el resultado es la obediencia, porque este amor no solamente es un atributo divino, sino que además construye dentro de ellos una fuerza divina y dinámica, un principio de vida operando en su más íntimo ser. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Que el amor de Cristo, de Dios, la paciencia de Cristo opera en la más íntima parte de nuestras vidas, para que nosotros podamos actuar, para que el Señor camine en nuestros corazones, el amor de Dios y la paciencia de Cristo. Solamente sucede cuando nosotros permitimos que el Señor nos encamina nuestro corazón. Es un asunto de corazón, hermanos. No es un asunto de lo que sabemos de cabeza. No es un asunto de cuánto Biblia sabemos. No es un asunto de mandatos. ¿Cuántos mandatos de la Biblia sabemos? Los fariseos sabían toda la Biblia al revés, al derecho y al revés. ¿Amaban a Dios? Ni amaban a Cristo, lo odiaban.
Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Un corazón contrito y humillado. Hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor encamine nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Usted cree que necesitamos esta en nuestras vidas hoy? Como iglesia en 2022. Que sea, esos 5 versículos son tan profundos, ¿cierto? Y yo creo que yo estoy apenas pasando por encima. Que el Señor nos ayude, hermanos. Padre, gracias. En esta mañana, gracias por tu palabra, que es una lámpara a nuestros pies. Ayúdanos, porque necesitamos tu ayuda. Padre, vivimos en un mundo perversa y malo. Y Padre, necesitamos que tu palabra corra, que tu palabra extiende, que Padre, que tu palabra sea glorificada. Y Padre, que cada uno de nosotros estemos librados de hombres y mujeres, Padre, perversos y malos. Para que podamos estar, Padre, protegiéndonos, cada uno, unos al otro, orando unos por otros. Padre, ayudándonos unos a otros, amándonos unos a otros. Padre, para que el amor de Dios nos constriñe. Padre, te pedimos, rogándote por la predicación de tu evangelio en esta noche. Y Padre, te pedimos, también rogándote por Alejandro en su cirugía esta semana. Te rogamos por eso. También, Padre, por Elizabeth en el pato esta semana. También, Padre, por Gloria en el próximo pato. Queremos rogarte por Angie también. Queremos pedir por los que están enfermos en este momento también. Y queremos encomendarnos en tus brazos. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Hermanos, me comentó la hermana